Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el sistema adrenérgico, ¿sí? Los fármacos que vamos a incluir acá, lo que es tres neurotransmisores que va a incluir este eje, que va a ser la dopamina, la norepinefrina y la epinefrina. Acuérdense que la norepinefrina sería la noradrenalina, la epinefrina, la adrenalina. ¿Sí? Para poder desarrollar el tema, vamos a hablar un poquitito primero de cómo se sintetiza, ¿sí? Cómo se sintetizan estos neurotransmisores, y después sí ya vamos a ir un poquito con el tema de los fármacos. Para esto, ¿qué tengo que tener en cuenta? Primero, la clasificación, ¿sí? De los fármacos. Acuérdense que los fármacos se clasifican, los que son de acción directa, los que van y actúan directamente sobre los receptores adrenérgicos. Pueden ser agonistas o antagonistas, pudiendo ser selectivos o no selectivos. Vamos a hablar de fármacos de acción indirecta. Cuando hablamos de fármacos de acción indirecta, lo que hacen es aumentar la disponibilidad de la norepinefrina o epinefrina, ya sea porque me estimulan la liberación o desplazan, ¿sí? La norepinefrina de las varices nerviosas simpáticas, ¿sí? Estimulando la liberación, por inhibir, ¿sí? El transporte de la norepinefrina a las neuronas simpáticas, es decir, yo puedo inhibir la recaptación, o podríamos ir sobre las enzimas que lo metabolizan, ¿sí? Ya sea la monoaminoxidasa o la catecoloximetiltransferasa. Entonces aumentaría en eficiencia, ¿sí? Del propio neurotransmisor. Y cuando hablamos de fármaco de acción mixta, no solamente es como que, bueno, hacen las dos cosas, ¿no? Por un lado actúan sobre el receptor y por otro lado, ¿sí? También en cualquiera de estos mecanismos de acción indirecta. Muy bien. Lo primero que yo tengo que tener en cuenta es cómo se sintetiza, ¿sí? Dentro de la síntesis comenzaría con un aminoácido, que es la tirosina, la cual ingresa a la terminal nerviosa cotransportada con sodio. Una vez dentro de la terminal, fíjense que gracias a la tirosina hidroxilasa vamos a formar la dopa, por la dopa descarboxilasa vamos a formar la dopamina, y esa dopamina va a ingresar a la vesícula, ¿sí? Con sodio y van a salir dos protones. Ya lo tengo a la dopamina ahí en la vesícula. Parte de esa dopamina sí se va a convertir en noradrenalina o norepinefrina por la dopamina beta hidroxilasa. Normalmente podemos encontrar 50% de dopamina, 50% de norepinefrina. Muy bien, ya almacenamos. ¿Qué va a pasar? Después viaja lo que va a ser el potencial de acción, abre los canales de calcio voltaje dependiente, ingresa el calcio, contrae el aparato microtubular, llevando esta vesícula hacia la membrana, ¿sí? Presináptica en este caso, y por un proceso de exocitosis liberaríamos la noradrenalina al medio, ¿sí? Al espacio sináptico. Una vez que la tengo en el espacio sináptico, ella va a actuar sobre los receptores. En este caso vamos a hablar de receptores alfa, alfa 1, alfa 2, o los receptores beta, que son beta 1, beta 2 y beta 3. Muy bien. ¿Cómo termina entonces su acción? La acción va a terminar por recaptación, ¿sí? Ya sea por en una recaptación presináptica, ¿sí? Es lo que se considera como pool 1, ¿sí? Es la bomba de aminas donde ingresa la noradrenalina, y después la vamos a poder incorporar por el mismo mecanismo a la vesícula para su próxima liberación. ¿Sí? Esto es en un 60-80%, o directamente, ¿sí? Que haga una recaptación posináptica, lo que conocemos como pool 2, pero fíjense que es en menor cantidad, ¿no? Estamos hablando de un 20 o un 80%. Eh, Algo que hay que tener en cuenta acá es que también nosotros tenemos autorreceptores, ¿sí? Que son el alfa 2 y el beta 2 que están en la membrana presináptica. ¿Por qué? Si nosotros liberamos mucha noradrenalina, es sensado por el alfa 2 y el alfa 2 inhibe la exocitosis. Si yo libero poco noradrenalina, lo sensa el beta 2 y ese beta 2 lo que hace es estimular la exocitosis. Esto es por una cuestión de tratar de regular, ¿sí? Ahora, ¿cómo se degrada? Esta es degradada por enzimas, ¿sí? Las enzimas vamos a tener la monoaminoxidasa, la famosa MAO,
¿sí? Fíjense que la MAO la vamos a encontrar en la parte presináptica, a nivel intraneuronal y posináptica. Fíjense que está en los tres lugares. En cambio, cuando vemos en el órgano blanco, ¿sí? La principal enzima, a pesar de que está la MAO también, es la catecoloximetiltransferasa, ¿sí? Es la famosa COMT. Chicos, sobre todo esto nosotros podemos, lógicamente, ir regulando, inhibiendo o estimulando diferentes mecanismos acá, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Hay un fármaco que es la alfa-metildopa o alfa-metiltirosina que lo que hace es simular el eje, liberar, ¿sí? Es decir, se va como metabolizando, ¿no? En alfa-metildopa, alfa-metildopamina, alfa-metilnoradrenalina o norepinefrina, que cuando se libera tiene acciones sobre lo que va a ser el receptor, pero es muy importante por su efecto a nivel alfa 2 presináptico, ¿sí? O central, si quieren, que lo que hace después inhibir la descarga simpática, ¿no? Por eso es tan importante. Nosotros, otras interacciones importantes pueden estar sobre el canal de calcio, en los cuales podemos nombrar lidocaína, ¿sí? Un anestésico local. Podríamos hablar, ¿sí? De algunos antibióticos, ejemplo, aminoglucósidos, tetraciclinas, que pueden influir ahí. Algunas drogas antineoplásicas que son derivadas de la vinca, como vincristina, vinplastina, ¿sí? Ahora, sobre la exocitosis, ¿sí? Algunos fármacos a tener en cuenta sería el bretilio, guanetidina, ¿sí? Como dentro de lo importante, uno siempre compara para ver el mecanismo. Más que nada, la reserpina, que inhibe, inhibe el ingreso de dopamina a la vesícula, con la guanetidina, que va sobre la exocitosis, ¿sí? Inhibiendo la exocitosis. Eh, ¿Por qué? Porque, claro, si yo veo la reserpina, inhibe ella de por sí la incorporación de la dopamina a la vesícula, lo cual puede ser degradada después por la MAO. En cambio, la guanetidina, ¿sí? Inhibe la liberación. Quiere decir, cuando uno da reserpina, yo veo depresión de noradrenalina. En cambio, si yo doy guanetidina, hay mucha epinefrina en lo que va a ser la vesícula, ¿sí? Otro de los que estimula la liberación, que es importante, ya lo vamos a ver más adelante, va a ser la tiramina, ¿sí? Ahora, lógicamente podrían bloquear la bomba de aminas, ¿sí? Dentro de esa bomba de aminas es muy importante la cocaína, la anfetamina, los antidepresivos tricíclicos, ¿sí? Lo que dejaría más noradrenalina o norepinefrina en el medio, ¿sí? A nivel posináptico, ¿sí? El pool 2 a nivel de la catecolóximetiltransferasa, por ejemplo, pueden bloquear los corticoides, la fenoxibenzamina, ¿sí? Como para dar algunos ejemplos. Y hay que recordar que esto hay que prestarle mucha atención, los que me bloquean o estimulan el alfa 2 y el beta 2. ¿Por qué? Y ojo con esto. Si yo tengo un agonista alfa 2 central, es un fármaco adrenérgico, pero con efecto antiadrenérgico. ¿Por qué? Pues yo estimulo al alfa 2 central, agonista alfa 2, pero me va a inhibir la liberación de noradrenalina, norepinefrina, entonces bloquearía el efecto, ¿sí? De la adrenérgico. Ya a nivel del beta 2, ¿sí? Los agonistas estimulan la liberación, los antagonistas inhiben la liberación. Pero bueno, el efecto del alfa 2 es uno de los que uno tiene que prestarle mucha atención. Muy bien. Esto de la síntesis, muy importante. ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Sí? Los efectos de los receptores. ¿Sí? A mí me interesa mucho, más que nada, los efectos, fíjense el videíto que les hice de simpático y parasimpático para que sea más fácil, y los receptores. Pero si yo digo, si ustedes ven los receptores alfa, el más potente sobre los receptores alfa, fíjense cómo es la epinefrina, después la norepinefrina, muy poquitito el isoproterenol. Y cuando yo veo los receptores beta, el isoproterenol es el más potente, después vendría la epinefrina sobre beta 1, beta 2, y igual o menor, ¿sí? Lo que es la norepinefrina. Esto cambia solamente a nivel del beta 3 se relaciona, chicos, con la lipólisis, ¿sí? A pesar de la potencia que tenga cada uno, siempre hay que recordar que a la norepinefrina
sí tiene más efecto alfa adrenérgico, la epinefrina más beta adrenérgico y el isoproterenol es muy beta adrenérgico. ¿Sí? Eso es para entender cómo repercute sobre, más que nada, la frecuencia de pulso, la presión arterial y la resistencia vascular periférica. Y présteme atención, esto hay que saberlo muy bien. ¿Por qué? Yo digo, ¿qué hace la noradrenalina? Prefiere los receptores alfa-adrenérgicos, ¿sí? Si yo veo alfa 1, el alfa 1 es inotrópico positivo, aumentaría el volumen sistólico, por eso aumenta, ¿ven?, la presión arterial sistólica. ¿Qué pasa? Claro, el alfa 2 inhibe la descarga simpática, por eso baja la frecuencia de pulso, ¿sí? Y si yo veo el alfa es vasoconstrictor, si yo genero vasoconstricción, lo que estoy haciendo es aumentar el retorno venoso, por eso ven que acá aumentó la resistencia. Si yo aumento el retorno venoso, aumenta el volumen de fin de diástole y esto llevaría a que aumente la presión arterial diastólica. Aumenté la sistólica, aumento la diastólica, aumenta la media y fíjense que generó un aumento de la presión arterial diferencial. Ahora, si yo me voy a la adrenalina o a la epinefrina, el efecto es más beta, ¿no? El beta 1 es inotrópico positivo, al ser inotrópico positivo aumenta volumen sistólico y aumentó la presión arterial sistólica. ¿Sí? Tanto el beta 1, recuerden que es inotrópico, cronotrópico y dromotrópico positivo, ¿no? Y encima el beta 2 me estimula la liberación, ¿sí?, de norepinefrina, por eso vamos a ver un aumento en la frecuencia cardíaca. Y acuérdense que el beta 2 es vasodilatado, ¿no? Entonces al vasodilatar te aumenta la complacencia venosa, disminuiría el retorno venoso, el volumen de fin de diástole, y eso hace que baje, ¿sí?, la presión arterial diastólica. Aumenta la diferencial, pero la media se mantiene relativamente estable, ¿sí?, sin modificaciones. Ahora, si yo me voy al isoproterenol, que es muy beta, está el efecto beta más marcado. ¿Dónde se logra esto? Que aumenta más. Si ustedes se fijan, la frecuencia de pulso, ¿sí?, genera, baja más la resistencia vascular periférica, lo que tiende a bajar más la presión arterial diastólica, y eso hace que termine disminuyendo la presión arterial media, ¿sí? La diferencial también lo aumenta. Este gráfico, chicos, hay que saberlo, ¿sí? Acuérdense que siempre se pregunta y es muy importante que nosotros lo entendamos. Muy bien, ¿cómo se clasifican las drogas? ¿Sí? Las vamos a clasificar en adrenérgicas y en antiadrenérgicas. Dentro de las drogas adrenérgicas, ¿sí?, vamos a ver que vamos a clasificarlas de acción directa, de acción mixta y de acción indirecta. Dentro de las drogas de acción directa, ¿sí?, ustedes van a ver que pueden ser selectivos o no selectivos, selectivos, fenilefrina alfa 1, clonidina alfa 2, dobutamina beta 1, terbutalina beta 2, ¿sí? Los no selectivos, bueno, podemos nombrar isoproterenol, adrenalina, noradrenalina, y acá presten atención, fíjense que la noradrenalina, alfa 1, alfa 2, beta 1, la adrenalina va sobre los dos alfa y los dos beta 1 y beta 2. El isoproterenol, fíjense el efecto beta, un poquito más potente, ¿sí? ¿Qué pasa? Estas respuestas no son modificadas, ¿sí?, por lo que va a ser la reserpina o la guanetidina, ¿sí?, porque estoy yendo sobre el receptor. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, si vamos a acción indirecta, ¿dónde pueden actuar? Sobre la liberación, ¿sí? Estamos hablando de exocitosis, ¿no? La anfetamina y la tiramina. Los que inhiben la recaptación, ejemplo, la cocaína, ¿sí? Acuérdense, la bomba de aminas. Y después los fármacos que actúen sobre la MAO y la COMT. Ahí vamos a hablar de los famosos, ¿sí?, MAO, MAO-A, MAO-B, ¿sí?, o los que actúan sobre la COMT, ¿sí? Como para hablar, se le puede decir IMAO, ICOMT, ¿sí?, en los cuales vamos a ir desarrollando, ¿sí?, con mucho más detalle. ¿Está claro? Muy bien. En forma simple, vamos siempre hacerlo lo más cortito que podamos. ¿Sí? La epinefrina, acuérdense que era agonista, ¿sí?, alfa 1, alfa 2, beta 1. El efecto predominante es beta 1, ¿sí? ¿Qué genera? Fíjense que nosotros decimos, mira, la utilidad, si yo sé que también actúa sobre el beta 2, ¿no? El beta 2 tiene un poco de efecto, pero fíjense que
estaría, ¿sí? generando broncoespasmo, se utiliza para el broncoespasmo, cuadros muy graves de asma, ¿sí? Hipersensibilidad, qué sé yo, prolonga por ahí los anestésicos por la vasoconstricción, ¿sí? Se utiliza en hemostasia, bueno, paro cardíaco, ¿sí? Bueno, los shock anafilácticos, así se podría estar utilizando. Sí, todas las reacciones, chicos, alérgicas, hay que prestarle mucha atención. Y claro, los efectos adversos principales, ¿sí? Puede generar desde inquietud, cefalea, temblor, palpitaciones, hemorragia, ¿sí? Cerebral, paro cardíaco, arritmias, ¿sí? En cambio, el tema de la norepinefrina, ¿sí? Los efectos son más alfa adrenérgico que beta, ¿sí? Yo les diría que beta 2 casi no tiene, por eso no se usa, y esto hay que saberlo, no se usa para lo que va a ser asma, broncoespasmo, ¿sí? En casos graves, ¿sí? Después sí tiene más o menos los mismos efectos adversos y me sirve para mantener más que nada la presión arterial. La dopamina, ¿sí? Que era el otro neurotransmisor, acuérdense que actúa a baja dosis sobre el D1, ¿sí? Receptor dopaminérgico 1, a dosis media sobre el beta 1 y a dosis ya más grandes sobre el alfa 1, ¿sí? Esto es lo que me da la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando a dosis baja actúa sobre el D1 y entonces vasodilata, ¿sí? Eh, por eso es no vasopresor. A dosis media actúa sobre el beta 1, ese efecto inotrópico positivo, más el D1 que es vasodilatador, entonces no vasopresor. Y ya a dosis altas el efecto cambia a alfa 1, sigo teniendo el efecto inotrópico positivo, pero ahora vasopresor, ¿sí? Utilidad de insuficiencia cardíaca, shock, hay que controlar un poquito la bulimia del paciente, ¿sí? Y dentro de los efectos adversos, náusea, vómito, taquicardia, dolor, arritmia, cefalea, hipertensión, vasoconstricción. Ojo, la necrosis, ¿sí? En los sitios de venoclisis, que muchas veces esto puede generar, ¿sí? Fase aéreo, ¿sí? Y acuérdense, la dopamina tiene una vida media, ¿sí? De 2 minutos, entonces nunca voy a hacer una dosis de carga, ¿sí? Dentro de las cosas importantes. Dentro después de la dobutamina, ¿sí? La dobutamina tiene un efecto beta-adrenérgico predominante, más allá de que puede actuar tanto sobre beta 1, beta 2, tiene un poco efecto alfa, lo que pasa es muy potente su efecto beta que sobre los alfa, hay muchísimo más beta 1 que beta 2, ¿no? Es un fármaco que se elige para el shock cardiogénico, en un soporte de cirugía cardíaca, lo que es la insuficiencia cardíaca misma, y claro, el tema que aumenta, ¿sí? El consumo de oxígeno por el miocardio, eso podría aumentarme el riesgo de infarto, ¿sí? Se genera rápidamente tolerancia, da taquicardia, arritmias, y también tiene una vida media cortita, por lo tanto, ¿sí? 2 minutos no se hace lo que es una dosis de carga. Y después el otro fármaco es el isoproterenol, ¿sí? Donde veo que es agonista beta 1, beta 2, predominantemente el efecto es beta 1, es un efecto clínico beta 1, en el cual puede dar bradicardia, bloqueos AB, insuficiencia cardíaca con bradicardia. ¿Por qué? Porque él generaría taquicardia, ¿no? Aumenta la velocidad de conducción, por eso se usa para estas enfermedades, como, o estos cuadros, o bloqueo, bradicardia. ¿Sí? Y dentro del efecto adverso esperables, es lógico el tema de la taquicardia, las isquemias, ojo, isquemias cardíacas, arritmias, ¿sí? Pero bueno, la taquicardia es importante porque puede aparecer cuadros arrítmicos, una arritmia bastante importante, ¿sí? Que tengo que tener en cuenta son las taquicardias ventricular polimorfas, ¿sí? Que bueno, hay que prestarle atención siempre que uno hable de arritmias. Estos fármacos se podrían considerar, ¿sí? Inotrópicos positivos, si ustedes se fijan, ¿sí? Muy bien, eso para tener en cuenta. Ahora, ¿qué más vamos a ver? ¿Sí? Los fármacos que son selectivos beta 2. Dentro de estos fármacos selectivos beta 2 se suelen dividir en los que son beta adrenérgicos de corta duración, los famosos ABA,
salbutamol o metaproterenol, y los que son beta-adrenérgicos de larga duración, ¿sí? Yo acá les puse formoterol y salmeterol. Y después la ritodrina, ¿sí? Que se utiliza mucho como oxitóxico, ¿sí? O por lo menos que, ¿sí? Tiene que ver con relajar el músculo lisuterino, detiene el trabajo de parto en prematuros, para prolongar, ¿se entiende? Yo quiero eh, tratar de prolongar ese embarazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, relajo el músculo lisuterino, ¿no? Eh, estos fármacos, tanto los SABA como los LABA, son importantes en EPOC, en asma, ¿sí? Broncoespasmo. Uno de los que más se utiliza, chicos, es el salbutamol, ¿sí? Y después, de acuerdo, cuando uno de los steps de, por ejemplo, de asma, ¿sí? Uso primero los beta-adrenérgicos de corta duración, después se terminan utilizando los beta-adrenérgicos de larga duración. Acá yo puse los más importantes, ¿sí? Acuérdense que tenemos, por ejemplo, sí, vamos a tener muchos más, ¿sí? En el mercado. En general, ¿sí? Los beta-2 adrenérgicos tienen como efectos adversos temblor muscular, en el cual más que nada se ve a las primeras dosis, después el paciente va generando tolerancia. Hay taquicardia, que es una respuesta fisiológica por estimular al beta-2 central, ¿sí? Y después habría que tener en cuenta el tema de que es hiperglucemiante, que aumenta el lactato, los ácidos grasos, que disminuye el potasio en plasma, ¿sí? Y yo le diría, ojo en pacientes por el efecto cardiovascular, ¿sí? Con IMAOs, o pacientes con hiperreactividad bronquial, pacientes con, bueno, infarto, digamos, ¿sí? Eso hay que tener cuidado también. Pero bueno, los principales, los tres efectos adversos principales: temblor del músculo esquelético, la taquicardia y la hiperglicemia. ¿Sí? Muy bien. En cambio, ya cuando me voy a los fármacos alfa-adrenérgicos, ¿sí? Tengo los selectivos alfa-1, ¿sí? Fenilefrina, metoxamina, pero bueno, después tengo mefertermina, midodrina, ¿sí? Tenemos otros más. La fenilefrina es un fármaco que se utiliza muchísimo como descongestivo nasal, ¿sí? Aparte que tiene poder midriático, tenemos que hacer un fondo de ojo, ¿sí? Y para la hipotensión. ¿Por qué? Porque el alfa-1 es vasoconstrictor, ¿no? Él da taquicardia, cefalea, hormigueo, vómito, temblor, disnea, ¿sí? Nerviosismo como efecto adverso. La metoxamina, sí, está bien, se usa en hipotensión en anestésico, sí, el problema es la bradicardia, la arritmia, sí, la hipertensión en posición supina. Y después los selectivos alfa-2, ¿sí? Como la clonidina, la alfa-metildopa, guanabens, guanafacina, ¿sí? Que habría que ir separándolos. ¿Por qué? La clonidina es un agonista alfa-2. Recordemos un poquito. Si yo actúo sobre el alfa-2, agonista, voy a estar haciendo que ese receptor cumpla con su función. Si ustedes recuerdan, el alfa-2 a nivel central inhibe la descarga simpática, ¿sí? Este es un fármaco que se suele usar mucho en la abstinencia al alcohol, tabaco, narcolépticos, pánico, crisis de angustia, fobias, ¿sí? No es un fármaco que se utilice en la presión arterial, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y dentro de los efectos adversos, sí, tengo sedación, bradicardia, hipotensión, hay efecto rebote. La clonidina, si se utiliza a nivel oral, suele bajar la presión por ese efecto alfa-2 central. Y si uno lo usa a nivel endovenoso, claro, el problema es la vasoconstricción que generaría. Primero me aumenta la presión arterial y después la bajaría, por eso esa respuesta bifásica. Generalmente se utiliza para disminuir el deseo de búsqueda a la sustancia que uno es adicto, ¿no? Después vamos a ver el fármaco que es el alfa-metildopa, que también es un agonista alfa-2 central. Yo diría que es un fármaco utilizado o que es importante en una embarazada hipertensa con preeclampsia y eclampsia, ¿sí? Está dentro de los tres principales que se utilizan, como el alfa-metildopa, el labetalol y lo que va a ser la hidralazina, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, son muchos efectos adversos: parkinsonismo, anemia hemolítica, chicos, una de cada cinco,
pancreatitis, miocarditis, hepatitis o trastornos hepáticos, un 5%. Puede dar síndrome tipo lupus, síndrome malabsortivo, sedación, cefalea, impotencia, ¿sí? Puede dar ginecomastia, hiperprolactinemia, galactorrea, visión borrosa, ¿sí? Son muchos los efectos adversos, es muy importante en una embarazada, eh, pero bueno, no podríamos estar hablando de esto como tratamiento para la presión arterial. Está claro, muchos efectos adversos, si no es una de las drogas más seguras para la presión arterial. El tema es que, bueno, tengo una mujer embarazada ya con preeclampsia, eclampsia, no hipertensa. Y después, la guanafacina, que es un agonista alfa 2 que se utiliza, ¿sí? En el TDAH pediátrico más que nada, ¿sí? Acá, bueno, vamos a ir evaluándolo, si usar esto o otro tipo de medicación, ¿sí? Pero bueno, se usa para sedación, me da como efecto adverso sedación, sequedad bucal, fatiga, hipotensión. Muy bien. Otros fármacos adrenérgicos a tener en cuenta es la anfetamina. La anfetamina da estimulación central, aumenta la liberación de norepinefrina, de dopamina, ¿sí? Tiene algo de efecto también a nivel de serotonina, ¿sí? Y la utilidad se puede usar para la narcolepsia, el TDAH, ¿sí? Y después se puede usar de forma, claro, ilegal, se utiliza mucho para de forma recreativa o para estudiar, ¿no? Por bueno, esa visión en caño, ¿sí? Como que bueno, aumenta la concentración. Algunos lo usan para la obesidad. En la obesidad hay que tener mucho cuidado porque eh, no deberíamos usarla, ya que dan, primero, le genero tolerancia rápido, 2 o 3 semanas, y empiezo cada vez a necesitar más dosis. Y después cuando uno lo retira, por ahí me termina dando un efecto rebote, donde se recupera, ¿sí? Y gano mucho más peso y aparte puede dar cuadros de depresión, ¿sí? Por eso es bastante interesante, ¿sí? La depresión, intentos suicidas. Dentro de las RAM te van a ver ansiedad, dependencia, insomnio, tolerancia, taquicardia, ¿sí? Hipertensión y ojo, la depresión y tendencia suicida, ¿no? Después vienen las famosas metanfetaminas, que son drogas de abuso y es similar a lo que va a ser la anfetamina, ¿sí? Lo que pasa es que la metanfetamina eh, no da tantos efectos cardíacos, ¿sí? Sí, los centrales, que por ahí es lo que se busca, ¿sí? Pero después un congénere es bastante similar a lo que es la anfetamina. Por otro lado, el metilfenidato, ¿sí? Que lo que hace son inhibidores de la recaptación de norepinefrina, dopamina y serotonina, se usan para la narcolepsia, para el TDAH, tiene efectos similares a la anfetamina, menos intenso. Y hay que tener mucho cuidado con el glaucoma, ¿no? ¿Sí? En el cual va a estar contraindicado. Después tengo la efedrina. La efedrina es un fármaco agonista, ¿sí? Lo que pasa es que me libera mucho noradrenalina o norepinefrina. Es un fármaco que se utiliza mucho en anestesia, ¿sí? Hipotensión en anestesia, pero ¿sí? También tiene efectos de descongestivo nasal, de broncodilatador. Es una droga que se abusa también, se puede considerar una droga de abuso, y esta da insomnio, hipertensión, taquifilaxia. Como descongestivo nasal de la efedrina, con tanto efecto central, es preferible la pseudoefedrina porque es un congénere similar, ¿sí? También genera vasoconstricción alfa, ¿sí? Alfa 1 que es leve, me estimula un poco la liberación de noradrenalina, pero tiene muchos efectos, ¿sí? Adversos o tiene menos efectos a nivel central si los comparo con la efedrina, ¿sí? Sería un poquito más segura de lo que viene, chicos, en muchos de los descongestivos nasales. Por eso, bueno, ahí estaría la utilidad, sin tanto efecto a nivel central. El tema es que, bueno, puede dar hipertensión, taquicardia, insomnio. Y después el tema de la nafazolina, sí que es un antagonista, es un fármaco agonista alfa 1 periférico, por eso la vasoconstricción. Se usa mucho en la mucosa nasal, ¿sí? Y ocular, es un descongestivo. El problema acá es la tolerancia, se genera, también es rápida,
puede generar obstrucción nasal, puede haber pólipos nasales, puede haber hipertermia, una rinitis, ¿sí? Aparte de hipertensión, nerviosismo, cefalea, náuseas, muchos de los efectos que se relacionan con lo que va a ser el simpático, ¿no? Muy bien. Y después vamos a ir a los antagonistas, ¿sí? Dentro de los antagonistas los vamos a separar en alfa y beta, ¿sí? Hay antagonistas mixtos, ¿sí? Que vamos a ver después, ¿sí? Pero los vamos a poner acá después dentro de los beta, antagonistas betas, que son no selectivos de tercera generación, como el carvedilol, ¿sí? Que es alfa uno, ¿sí? Tiene efecto también alfa uno, ¿sí? Como también el labetalol, que tiene ese mismo efecto. Dentro de los antagonistas alfa, ¿sí? Podemos hablar los no selectivos, fentolamina, fenoxibenzamina, muy importante en el tratamiento, ¿sí? Más que nada se puede usar para para la hipertensión, pero el tema de la hiperplasia prostática benigna, ¿sí? Vamos a ver que es importante el feocromocitoma. Los fármacos selectivos alfa uno ahí nos interesa mucho por una cuestión de la presión arterial, ¿sí? El prazosina, que va a ser el prototipo, el paciente tiene una vida media muy corta, entonces por lo menos, ¿sí? Recuerden el terazosin, doxazosin, tamsulosin, y después los selectivos alfa 2, ¿sí? La yohimbina. Dentro de los antagonistas beta-adrenérgicos, los no selectivos o estos de primera generación, acuérdense, naldolol, pindolol, propanolol y timolol, muy importante el propanolol, ¿sí? Una cuestión de prototipo y uso. Los selectivos beta-1, el atenolol, bisoprolol, esmolol, ¿sí? Metoprolol. Después los que serían ya los de segunda generación, y después, bueno, no selectivos de tercera generación, importantísimo carvedilol, labetalol, ¿sí? Que son alfa uno y beta 2 los dos. Hoy se utiliza mucho, ¿sí? El carvedilol, el labetalol, si ustedes recuerdan, se usa en una hipertensión no controlada, pero es muy importante en una embarazada hipertensa con preeclampsia, eclampsia, es una de las drogas de elección. Y después los que son más selectivos por beta uno de tercera generación, el nebivolol, ¿sí? Para prestar la atención. Muy bien. Lo que hablamos, si uno hace un cuadrito comparativo, ¿no? Entre la fenoxibenzamina, ¿sí? Lo que es la fentolamina y los SOSIN, ¿sí? Todos los que eran el prazosin, tamsulosin, terazosin, doxazosin. Si uno ve si uno ve la fenoxibenzamina, ¿sí? Fíjense cómo la fenoxibenzamina es, su antagonista es irreversible, ¿sí? O sería como un no competitivo, ¿sí? Es más bien alfa uno con moderada selectividad por alfa 2. Por eso, al inhibirlo, disminuye la resistencia vascular periférica y la presión, ¿sí? Genera venodilatación, da mucha estimulación cardíaca, que esto hay que prestarle atención porque si yo inhibo el alfa 2 central, ese alfa 2 inhibiría la liberación, ¿sí? Y entonces habría mayor descarga, ¿sí? Ojo, porque aparte del bloqueo alfa-adrenérgico, hace antagonista colinérgico, histaminérgico, serotoninérgico, ¿sí? Y dentro de las reacciones adversas, ojo, la hipotensión, ¿sí? Postural, taquicardia, miosis, ¿sí? Alteraciones en lo que es la eyaculación y congestión nasal, ¿sí? ¿Para qué se usa? ¿Sí? El feocromocitoma, que es un tumor de médula suprarrenal, liberador de catecolaminas, se podría estar utilizando en una enfermedad vascular periférica, ¿sí? Y está dentro de las opciones como eh, digamos, la hipertrofia prostática benigna. Se prefieren los alfa uno selectivos, siempre está dentro de la posibilidad. Si uno compara la fentolamina, ¿sí? Fíjense que el antagonismo es de tipo competitivo, ¿sí? Actúa tanto sobre alfa uno alfa 2 muy similar a lo que vieron con lo que era la fenoxibenzamina,
solamente que ahora en vez de tener un efecto anticolinérgico, él es colinamimético, ¿sí? Adrenomimético, his- histaminérgico, ¿sí? Lo que se antagoniza es serotonina, ¿sí? Eh, a ver, es más o menos similar, ¿sí? Utilidades, reacciones adversas. Y después sí, la familia de los SOSIN, si quieren, el prototipo es el Prazosin, lo que pasa es que tiene una vida corta de 3 4 horas, entonces buscamos fármacos con una vida media más larga, como el Tamsulosin, ¿sí? Doxazocin, Terazocin, el de mayor vida media, ¿sí? Dentro de estos principales es el doxazocin, ¿sí? Hacen un antagonismo competitivo, son selectivos alfa 1, ¿sí? Por eso disminuyen la resistencia vascular periférica y la presión arterial. Acá sí se usan, ¿sí? Son fármacos que se utilizan en esa hipertensión primaria, ¿sí? A ver, las venas son menos susceptibles, ¿sí? Son menos graves, ¿no? Para la hipotensión postural, pero es uno de los efectos adversos que uno tiene que tener en cuenta, ¿sí? Y pueden actuar sobre la fosfodiesterasa también, ¿no? ¿Qué pasa? Dan como reacciones adversas hipotensión postural, más que nada en la primera dosis, ¿sí? Eso hay que prestarle mucha atención, a veces se divide, se fragmenta la dosis, generalmente se le da al paciente, piensen, hipertenso, con hiperplasia prostática benigna, bueno, generalmente se le suele dar un poquito más a la noche, ¿sí? Cosa que, bueno, lo agarre en cama y no se sienta tanto esta diferencia, ¿sí? Eh, y los usos, bueno, se utilizan en hipertensión arterial primaria, lo que es hiperplasia prostática benigna, ¿sí? Dentro de los principales usos que nosotros podemos decir. Después vienen los fármacos, ¿sí? Los beta bloqueantes. Dentro de los beta bloqueantes no selectivos, chicos, el propanolol es uno de los más importantes. Ojo, el timolol, ¿sí? Se usa para el glaucoma. El naldolol, sí, con otro de los que son, sí, no selectivos. Estos suelen ser antagonistas puras, son sustancias estabilizadoras de membrana, tienen efecto antiarrítmico, tienen efecto simpático mimético, ¿sí? Lo cual al uno bloquear generaría más receptores y cuando uno saca el fármaco hay que tener mucho cuidado con el efecto rebote, ¿sí? Dentro de los beta bloqueantes, la utilidad para casi todo lo que sea cardíaco se utilizan en infarto, angina o síndromes coronarios, se utiliza en insuficiencia cardíaca, muy importante porque una insuficiencia cardíaca clase 3 si lo pasa a clase 2 se utilizan en aneurisma disecante de aorta, miocardiopatía obstructiva, hipertensión, sí, van a ver que se usan bastante, profilaxis en migraña, ¿sí? Se utilizan también para el temblor, para lo que es el hipertiroidismo. Entre los efectos adversos, ojo el tema de el broncoespasmo, no se da en pacientes asmáticos, me enmascara la taquicardia refleja de la hipoglicemia, no son seguros en pacientes diabéticos, ¿sí? Y aparte, disminuye la libido, fatiga, insomnio, pesadillas, sin depresión. Sí. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron los beta bloqueantes selectivos beta 1, ¿no? Atenolol, metoprolol. Estos ya carecen de actividad simpático-mimética intrínseca. El problema es que hay pacientes que no muestran selectividad, tanto por alfa 1 alfa, o tanto por el beta 1 como beta 2, y a medida que uno aumente la dosis, va perdiendo también esa selectividad, ¿sí? Pero bueno, es muy parecido a lo que son el propanolol. ¿Está claro? ¿Sí? Fíjense que las utilidades son un poquito más limitadas a lo cardíaco, ¿sí? Pero es bastante similar. No serían drogas seguras en pacientes asmáticos, pero bueno, de los beta bloqueantes, sí, lo más seguro que tendrían, ¿sí? Dentro de este grupo. Después, también enmascaran la taquicardia, la hipoglicemia, por lo tanto no son drogas seguras en pacientes diabéticos. Y dentro de los bloqueantes mixtos, por ejemplo, el carvedilol y el labetalol, hoy se utilizan mucho más. Estos bloquean tanto alfa 1 beta 1 y beta 2. Al ir sobre el beta 2, no, son drogas seguras en asma. Hoy se utiliza mucho a nivel cardiovascular, ¿sí? Y hay que prestarle mucha atención
al labetalol, que es la droga de elección en una embarazada hipertensa con riesgo de preeclampsia, eclampsia, ¿no? Dentro de los efectos adversos, ¿sí? Dan cefalea, fatiga, vértigo, broncoespasmo, broncoconstricción, puede haber náusea, rash cutáneo, ¿sí? Ojo a la hipotensión ortostática, más que nada en pacientes mayores a 65 años, puede haber vértigo, ¿sí? Dentro de lo que, bueno, no espera. ¿Por qué se usa tanto hoy el carvedilol? Primero que vamos a ver que tiene efecto antioxidante, es una sustancia estabilizadora de membrana, tiene efecto antiarrítmico, van a ver que carece de actividad simpático-mimética intrínseca, ¿sí? Los beta bloqueantes son importantes, más que nada en insuficiencia cardíaca, en los síndromes coronarios, ¿sí? Yo les recomiendo que después vayan a las clases, a ver las clases, ¿sí? Que tenemos como fármacos, todo lo que es la parte cardiovascular, donde vamos a ampliar mucho más, ¿sí? Este tema y ver si disminuye la morbilidad o la morbimortalidad en insuficiencia cardíaca, en pacientes con infarto, ¿sí? Y si pueden prevenir el riesgo de otro antecedente, ¿sí? Fíjense que acá está bastante corto, ¿sí? Lo que son los fármacos antiadrenérgicos, los adrenérgicos, como para ya empezar a conocerlos, ¿sí? Así que bueno, acá terminamos esta clase y nos vamos viendo en la próxima, ¿sí? Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chau, chau.